El desarrollo del mensaje, nuestra voz nos falla. Téngame paciencia. Creo que siempre vemos en este tipo de tribulaciones, por muy pequeñas que sean, vemos que Dios es nuestra fortaleza. Amén. Y Dios nos ha estado fortaleciendo, gracias a Dios. Vamos a tener una palabra de oración, no por la palabra, sino para que nuestro espíritu se abra a su palabra. Oremos juntos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, en esta tu casa para celebrar tu nombre. Gracias porque en este lugar has determinado, Señor, que semana a semana tengamos, Señor, recibiendo la palabra y tengamos la edificación de la misma. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien, quiero en esta mañana, hemos estado hablando de una serie que es en pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo será Dios? No lo vemos, no nos dejó una fotografía. ¿Cómo es Dios? Creo que a medida de que hemos ido estudiando cómo es Dios, nos damos cuenta que a través de sus atributos nos muestra quién es Él y empezamos a ver esas cualidades. El día de hoy, que es el tema número 7, quiero enfocarme a ese Dios que es omnipresente. La palabra ovni no tiene nada que ver con los ovnis, no es con B, es con M, ¿verdad? Así es que es omnipresente, O-M-N-I, omnipresente. Y por cierto, cuando estamos hablando de esta palabra omnipresente, la palabra ovni es una palabra latina. Esta palabra latina quiere decir todo, todo. Así que decir que Dios es omnipresente es decir que Dios está presente en todas partes. Omnipresente. Dios está presente en todas partes. Vamos a estudiarlo. Vamos a ir, cuando tú y yo entendamos esto, creo que esto nos va a ayudar a vivir en santidad, a pecar menos y realmente vivir de acuerdo a lo que decimos que somos. Cuando tú y yo conocemos la omnipresencia de Dios a través de su palabra, vamos a darnos cuenta que si Él está en todas partes, entonces es necesario verlo. Mira, quiero iniciar con una lectura que, por cierto, es uno de los salmos que hablan de su omnipresencia. Vamos a iniciar con esto. Salmo 139. Habla de su omnipresencia y de su omnisciencia. Ahí lo ve en el título del Salmo, ¿verdad? La omnipresencia habla de que Él está en todas partes. La omnisciencia habla de que Él sabe todo. Entonces es necesario aprenderlo y de esa manera ver que esta cualidad que Dios tiene de su omnipresencia no tiene ninguna
otro Dios. El Dios Todopoderoso, el único, es el único que tiene este atributo. Es el único. Está presente en todas partes. Vamos a ver el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y mire cómo hay preguntas muy claves. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los montes, ahí estás tú. Y si en el sepulcro o Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Puede ser que te vayas a la parte más alta o a la parte más baja, o aún en medio de las tinieblas de la noche. Dice la Biblia, ahí estás tú. Hablar de este Dios que es omnipresente es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque mire, de entrada nosotros los humanos no alcanzamos a comprender en toda su magnitud, pero es una realidad lo que está diciendo la palabra de Dios. Es decir, no importa en qué lugar del universo estés, no importa en qué lugar del universo te quieras esconder, Él está presente en todo lugar. Pero hay algo: está presente en todo lugar al mismo tiempo. Así que este día, con nuestros hermanos del otro extremo de la tierra, que quizás ya pasó su día o su mayor tiempo del día del Señor, Él estuvo ahí gobernando, proveyendo, derramando su presencia. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Es decir, el Dios omnipresente no es un Dios que llega y visita. No es un Dios que dice, ya llegué, perdón por llegar tarde. No, es un Dios que ya está, que ya llegó. Y es necesario que tú y yo lo entendamos, porque nosotros, al conocer esta verdad de la omnipresencia de Dios, al conocerla, es algo que nos va a impresionar. Y si Él está en todo lugar,
entonces eso me va a llevar a que viva en santidad. Él escucha. ¿Cuál es tu trato con el sexo opuesto? Él escucha si ha habido alguna propuesta indecorosa. Él ve todo. Está en tu salir, está en tu entrar. Él lo llena todo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que está a la distancia y que solo hace como una inspección o hace como una supervisión. No, Él está presente. Dios, este Dios omnipresente, tiene una cualidad que ningún otro Dios posee. Ninguno. Este atributo, cuando tú y yo lo veamos en la Escritura, nos va a enseñar varias cosas. Ya dijimos algo, que Dios es omnipresente. Ya también dije que la palabra omni, O-M-N-I, quiere decir todo. Así que Él está en todas partes. Amados, si Él es omnipresente, no está limitado, en primer lugar, ni por el tiempo, ni por el espacio. Por eso cuando un día Job le dijo algunas palabras o preguntas a Dios, llegó el momento que Dios se sintió enfadado. Y entonces le dijo a Job: a ver, Job, siéntate, te voy a preguntar algo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas tú? Dice: tú no estabas, yo ya estaba. Así que cuando nosotros vamos a estudiar en esta mañana el Dios que es omnipresente, tú te vas a dar cuenta que no está limitado ni al tiempo ni al espacio. No lo limita ni siquiera la materia. Él tiene todo en su debido balance. Vamos a ver. Vaya por favor a Salmo 46. Versículo 1 al 3. Dice la Biblia así. Fíjate cómo está aquí. Fíjate de qué está hablando. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Dónde? En las tribulaciones. Regularmente, ¿dónde nos suceden las tribulaciones? En la tierra. ¿No dice la Biblia que tendríamos tribulaciones en esta tierra? De diferentes maneras, en el cuerpo. Ahora, fíjate lo que dice, versículo 2. Por tanto,
No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. A ver, es un Dios que llega y te sustenta en tu tribulación, cualquiera que sea. Pero también es un Dios que si a Él le place que la tierra tiemble y se remueva la tierra a los confines del mar, Él dice: no debes de tener temor. Versículo 3: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En estos 3 versículos le habla al ser humano y dice que Él está en tus tribulaciones. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Pero si algo sucede en la otra parte del mundo, un tsunami, en el mismo momento que tú estás o yo estoy pasando por una tribulación, Dios está presente. No lo limita ni el tiempo ni el espacio. Todos los que llegamos esta mañana llegamos en un medio de transporte. Todos sin excepción llegamos en cierto horario. Estamos limitados en tiempo y en espacio. Si yo estoy aquí, no puedo estar en la casa de mis padres. Si yo estoy aquí, ni siquiera puedo estar en aquel rincón del auditorio, porque yo estoy aquí. Mi materia física tiene limitaciones. Vea usted esta mañana la limitación física de mi garganta. Pero a pesar de, dice aquí, yo soy su amparo y su fortaleza. Muchas veces pensamos, cuando no conocemos la omnipresencia de Dios, muchas veces pensamos que Dios se está encargando de las naciones, se está encargando de las decisiones, si hay guerra o no hay guerra. ¿Qué soy yo ante Dios? ¿Sabes que eres? Su hijo. Primero fuiste su creación, pero cuando la palabra fue revelada a tu vida, fuimos sus hijos. Y como sus hijos, Él dice aquí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? ¿Lo está entendiendo? Vamos a otra cita. Isaías 57. Isaías 57:15. Fíjate lo que dice ahí. ¿Ya lo tienen todos ahí? Sígame con atención. Dice, porque así dijo, fíjate, el alto
¿y quién? Entonces, cuando tú piensas en el alto, tú dices, ¿qué le va a interesar las cosas de aquí abajo si Él está alto? Dice su palabra, Él es el alto. ¿Y qué más? ¿Y qué? Y sublime. Ahora, ve al versículo 15. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Ahora mira, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No lo limita ni tiempo ni espacio. Yo soy alto y sublime. Habito en la eternidad. Una eternidad que no tiene principio, que no tiene fin. Si tú y yo decimos, ¿cuánto mide este auditorio? Nosotros usamos el flexómetro para medir la distancia. Pero cuando Él dice, yo habito en la eternidad, tu cerebro y el mío juntos no alcanzan para entenderlo. Si tú lees Génesis 1:1, dice ahí, y en el principio creó Dios los cielos. ¿Y qué? ¿Cuándo los creó? ¿De qué principio habla? Hay una eternidad, amados. No la entendemos. Sin embargo, fíjate, a pesar del alto y sublime, y a pesar que Él habita en la eternidad, escúcheme bien, iglesia, porque esta es la fidelidad y la misericordia del Dios omnipresente. Fíjate lo que te puedes encontrar el día de hoy si escuchas la voz de Dios. El Altísimo, el Sublime, el que habita en la eternidad, como no lo limita ni tiempo ni espacio, fíjate lo que dice aquí en la parte final del versículo 15. Yo habito en la altura y la santidad, pero algo más, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si tú estás quebrantado, Él te oye. Si hay un espíritu humilde, ahora mira lo que dice. Este es un verdadero avivamiento. Hoy, lamentablemente, los avivamientos se han confundido con varias cosas. Algunas veces se piensa que el avivamiento es donde hay una multitud. Algunas otras veces se piensa que el avivamiento es donde hay una gran celebración de música. Fíjate lo que produce el avivamiento. Para que esa sea la línea en la que siempre estemos buscando el verdadero avivamiento en nuestras vidas. Y mira cómo lo dice. Aquí está. Para vivificar
al corazón de los quebrantados. ¿Qué entiendes por vivificar? ¿Sabes qué es? Dar vida donde no había vida. Eso es avivamiento. El alto, el sublime, el que habita en la eternidad. Escúchame, iglesia, viene a tu lugar, a tu silla, y si tú estás quebrantado, y si tú le dices: necesito tu misericordia, me arrepiento de mis pecados, es un Dios que viene y sopla vida sobre ti. ¿No le parece eso algo grande de ese Dios omnipresente? Amén. Dele gloria a Dios por eso. Ahora mire, es que Él no se mide como nosotros medimos los tiempos. Mire, para hablar que no tiene límite ni de tiempo ni de espacio. Segunda de Pedro 3:8. ¿Está conmigo? ¿Sí? Segunda de Pedro 3:8. Dice la Biblia: es una carta que Pedro escribe a toda la iglesia universal. Dice: mas, oh amados, fíjate cómo dice: no ignoréis esto. ¿Por qué Pedro dijo no lo ignoren? Porque él quería que lo tomáramos en cuenta, porque él quería que lo recordáramos, y que si algo está pasando y parece que no hay respuesta, ten paciencia, porque él dice que para Dios no hay tiempo ni espacio. Y lo dice Pedro de esta manera: que para con el Señor un día es como 1000 años. ¿Y qué más? ¿Y 1000 años? ¿Lo puedes entender? No, porque nuestra mente es limitada. A ver, ¿cómo, Dios? Un día como 1000 años y 1000 años como un día. Y tú dices: por fin, Dios, ¿estás o no estás? No es en el tiempo del hombre. Tú puedes medir el tiempo de una tribulación. Hay personas que han sido atribuladas por alguna situación de un familiar en un hospital, y luego me dijeron en algún momento: pastor, cumplí 87 días viviendo en este hospital. Finalmente fallece su familiar. Para ella ya era una pesada carga. Para ella y para usted y para mí, los días son de 24 horas. ¿Qué dijo Pedro entonces? ¿Qué quiso decir Pedro que dijo no lo ignoren? Él tiene su tiempo, Él tiene su espacio, Él tiene su momento, Él sabe lo que hace.
Él sabe por qué lo hace. No lo ignoren. El apóstol Pedro está diciendo, Él es omnipresente. Es necesario que cuando tú y yo estamos revisando lo que tiene que ver con tiempo, con espacio, nos damos cuenta que nuestra mente es limitada. Porque imagínate a un Dios que está en todas partes y en cada momento. Sí, Dios está ahí en tu momento. Él sabe que no te interesa la palabra. Él sabe que estás ahí buscando el tiempo para, pues, que se diga que viniste. Él está presente. Él sabe con qué fe, confianza, pasión llegaste a su casa. Pero Él estaba presente cuando estabas alegando que por qué tenías que venir hoy. Si hace frío, Él estaba presente. Pregunta: ¿te cayó un rayo? No. Es que soy hijo consentido. No, es su misericordia. No suelta la cuerda. Más cuerda, más cuerda. Que se quiere alejar más, más. Que su actitud no cambia, dale. Hijo, más, más. ¿Por qué? Porque Él quiere que, como sus hijos, al ver su fidelidad, su misericordia y conocer quién es Dios, como consecuencia surja un amor natural, no a fuerzas, sí con convicción, porque está claro en tu vida la revelación del resucitado. Y cuando estamos estudiando que Él es omnipresente, Él se da cuenta de todo. Sabe dónde está más tu inclinación. Sabe que tus deseos y anhelos son más por las cosas vanas. Él sabe que amas más las cosas del mundo. Él lo sabe. A Él nadie lo engaña. Él está presente. No lo está sorprendiendo. Él sabe lo que hemos hablado en lo secreto. Él sabe cuando has levantado la voz para una murmuración. No me ha pasado nada, pastor. Hay tiempo y un espacio en el que Él no está limitado. Pero llegará el momento en que te traerá cuentas, sí. Que dice Eclesiastés 3:11: jóvenes, vive como quieras, haz lo que gustes, compórtate de la manera en que tú quieras. Lo que sí tienes que saber es que yo soy omnipresente y algún día te voy a pasar la cuenta. Porque la paga del pecado es muerte. De esa manera es el Dios omnipresente. Entonces ahí es donde nuestras vidas deberían de tener un cambio radical.
Porque Él está presente en cada aspecto del orden natural de las cosas, en cada forma y en cada tiempo y en cada lugar. Mira, fíjate, esto nos va a dar luz a todo lo que hemos también leído. Isaías 40:12. Imagínate a este Dios omnipresente. Y tú y yo queriéndole corregir la plana a Dios. No, la verdad, ni siquiera nos damos cuenta que somos. Porque cuando terminemos en una cajita y terminemos a 3 metros bajo tierra, ¿sabes qué se va a decir? El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. ¿Cómo? Si era el Señor ministro. ¿Sí te estás dando cuenta de eso? ¿Qué somos? Polvo. Claro que por su gracia, de ese polvo hizo sus criaturas, y a esas criaturas se les reveló. Algunos dijeron no, otros dijeron sí, otros dijeron no, no te quiero conocer. Dice el versículo 12, Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Cómo? ¿El mar? O sea, el mar entero en su mano. Busqué manota de Dios. Claro, ¿sabes por qué? Porque cuando tú oyes de partes humanas del ser humano, pues te imaginas una mano como la tuya y la mía. Pero ahí está hablando de una situación figurativa. Él está creando al mundo. Y dice la Biblia aquí: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Ah, caray. Pero ahí te va. Con 3 dedos. 3 dedos. Le tocó decirle a usted, a mí sí. Mi abuela decía, cuando llegaba la tarde y ella tenía ahí dulces, chocolates, nueces, y fíjate lo que me decía: hijo, lo que agarre tu mano derecha. No, yo trataba de extender, pero pues nada más 4 o 5 nueces y ya. Esfuerzo humano. Pero quiero que lo veas ahora en la lectura. Cuando dice ahí, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes. Ah, caray. O sea, no fueron accidentales. Pesó los montes con balanza y con pesas los collados. A ver, ¿de qué te habla que pesó? ¿Por qué no? Pues alá y se va. ¿Sabes de qué te habla? ¿Sabes de qué habla? De un equilibrio. De un equilibrio para que los mares no se salgan de sus límites
Ahí vemos el trabajo que la gravedad está haciendo. Así que cuando de repente vemos que en tal lugar hubo un tsunami, imagínate qué crees que hizo Dios. Si con 3 dedos dice que juntó el polvo de la tierra, y con 3 dedos dijo: ay, voy a hacer toda la cordillera de los Andes. Ya está jugando Dios con 3 dedos. Pero también voy a pesar los abismos, porque también, a ver, ¿de qué te habla? De equilibrio. Los geólogos incluso le han encontrado una explicación científica. Y ellos nos han dicho qué distancia hay de la Tierra a la Luna, qué medida tiene tal planeta, cuál es el más grande, cuál es el más pequeño. Nos llevaría demasiado tiempo dar una clase de geología. Pero si todo eso lo ves en su magnificencia, en su señorío, y lo ves en un equilibrio, si en la tierra hay un movimiento, ¿por qué cuando estamos girando no se caen? Por eso aquellos primeros estudiosos de la geología decían: no te metas en problemas, la tierra es plana y está sostenida por unos elefantes ahí. Hasta ahí llegó su cerebro. Pero cuando tú empiezas a ver la escritura y te das cuenta de ese Dios omnipresente que tiene un equilibrio perfecto con la gravitación de nuestro planeta, amados, simplemente asómate a la naturaleza. Muchas de esas cosas que vemos creadas en cada forma, en cada tiempo, en cada lugar, puede ser que muchos de esos programas los puedas tener claros ahí en la televisión. Programas que hacen un despliegue del comportamiento de los animales, del comportamiento de las aves, y que tú te quedas sorprendido. Cuánta inteligencia de ese Dios omnipresente. Y mira mi torpeza, mira la torpeza del hombre, queriéndose esconder de un Dios que ve todo. Cuando la revelación de la palabra viene de ese Dios omnipresente, amados, escúcheme, va a caminar derecho y va a hablar mejor. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que ese Dios omnipresente ni está ciego, ni está mudo, ni está manco. Pero no es para que cause terror, sino la revelación de esta palabra de un Dios omnipresente es para que tú y yo conozcamos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra,
que habita en su santidad, el alto y el sublime, pero bajó a la tierra, se hizo hombre, vimos su gloria del unigénito, su resplandor de su misericordia, y cuando no teníamos esperanza, nos hizo sus hijos. Gloria a Dios por eso. Amén. Dele un buen aplauso a Él. Ahora mire cómo Dios también controla los acontecimientos humanos. Josafat, un rey del Antiguo Testamento, había hecho cosas correctas en el tiempo de Dios, con los métodos de Dios. Pero cuando el hombre, escúcheme bien, porque tú puedes decir, y lo tenemos claro, lo de esta casa, fue Dios quien en su amor y en su gracia nos dio esta tierra, nos las puso. Eso está bien, pero ahora está en nuestra responsabilidad de aprender a oír a Dios y saber qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Te pudiste haber casado de acuerdo a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo lo hiciste bien, pero resulta que en tu caminar tomaste decisiones equivocadas. Pero si allá estabas bien, pero si iban bien tus hijos, pero si los veías hasta cómo jugaban a hacer reunión en la casa. Uno predicaba, otro era, y imitan a los siervos de la casa, porque son figuras que para ellos representamos algo. Pero ahora, ¿qué le pasó? No quiere, renuente, se empezó a involucrar en problemas, tiene amistades no correctas. ¿Qué fue lo que pasó? Si todo estaba bien. Mire, cuando Josafat, él determinó hacerlo y dijo no, dijo Dios no, tú no vas. Fíjate cómo lo terminó. Solo leo, ya di el antecedente. Segunda de Crónicas 20. Ese Dios omnipresente gobierna todo. Segunda de Crónicas 20:37. Seguramente ya lo tiene, ¿verdad? Ok. Vamos ahí. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías. O sea, ahí estaba mal esa vinculación. Jehová destruirá tus obras. De Josafat, amados. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Por qué? Porque Josafat no le preguntó a Dios
cuál era su voluntad. ¿Le pareció bien la propuesta de su compadre? Como muchas veces nos parece bien la propuesta del compadre, pero no la consultamos a Dios. Y como Dios veía que nadie iba a detener a Josafat, el Dios omnipresente no describe, no dice ahí qué hizo, pero ese Dios omnipresente que está en todo lugar, que les deshace los barquitos, dijo: a ver, ¿ahora en qué se van? ¿No te ha sucedido que ante un proyecto familiar, personal, como dice el cubano, se fregó la bicicleta, pues? ¿Y ahora con qué? ¿Por qué, amados? Porque muchas veces, aún en ese tipo de cosas, pensamos que Él no tiene nada que ver. Él tiene todo que ver. Todo. Todo. ¿Estás buscando un trabajo? Pide dirección de Él. No te vayas encontrando con uno que te esclavice y digas: pero es que ahora ya ni eso tengo tiempo. Pero tiene trabajo y trabaja doble. Amados, hay que leer el libro constantemente. Tu perfecta voluntad. Señor, voy a tomar la decisión más importante de mi vida, la de casarme. Dirígeme, enséñame. Y si mis ojos están chinguiñosos por el día del amor y la amistad, Señor, que no me vaya con la finta. Sí, porque muchas de esas cositas te caen chinguiñas en los ojos y las chinguiñas no te dejan ver. Piensas que todo está normal, pero cuando te aplicas en tu vida el colirio, unge mis ojos con colirio. No es literal, si es figurativo, porque el colirio hacía que hubiera una dilatación del ojo y ves claro, con más luz. Siempre ante una dilatación de un ojo, el izquierdo o el derecho, siempre vas a ver más luz, siempre, al grado que después de ese tipo de examen tienes que traer tus gafitas oscuras, porque hay más luz de la que tú puedes soportar. Cuando tú y yo vamos a la Escritura, y aún esos detalles que parecen tan insignificantes, pero es que Dios me abrió la puerta ante esta deuda. Te mandaron una tarjeta nueva del banco, vas a cubrir todas tus deudas, pero es una deuda nueva con un fondo más largo. Amados, mira otro ejemplo. Daniel 5. Este ya estaba cuete, sí, ya estaba borracho, y mira lo que hizo. ¿Por qué? Porque dice: pues esa lo dejó mi papá ahí, ¿quién soy yo para no usarlas?
Daniel 5. Daniel 5. Señor, el tiempo se va. Y según que no quería hablar. Dios santo. Daniel 5. Vamos ahí. Vamos a leer desde el versículo 1 para que entienda el contexto. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. 1000. Y en presencia de los 1000, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Ok, ¿qué pasa cuando tomas vino? Salud, dices. Vamos a ver qué dijo si salud o otra cosa. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Fíjate, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿No dice la Biblia que tú y yo somos templo y morada de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué haces en un lugar donde no estás glorificando a Dios? Porque estos vasos habían sido consagrados para un uso del templo. Y si tú y yo somos morada de Dios, dice la Biblia, Pablo a los Corintios, sea que comas, o sea que bebas, o hagas cualquier otra cosa, que dice, que glorifique a Dios. En algo glorifica a Dios. Mira aquí, qué glorificada le estaba dando a Dios. Fíjate lo que sucedió. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Claro, en esa circunstancia no distingues. En esa circunstancia, hasta el que es tu enemigo le dices, no, manito, hay que caminar juntos, manito, vamos juntos en esto, manito. Pero ya se te pasó el vino. Dice, no me digas que lo andaba abrazando ese tal por cual. Claro. Ahora, fíjate lo que dice. En aquella misma hora, no mañana, no después, porque Dios no tiene límite ni de tiempo ni de espacio. Y dice ahí, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Fíjate lo que escribió, porque lo que escribió, mira, hasta el rey se le bajó la briaga, hermano. Mira, aquí está. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. Las rodillas la una con la otra.
¿qué escribieron? Una condenación de juicio por ese rey o para ese rey. ¿Por qué? Porque pensamos que el Dios omnipresente, Él no ve aquí. Él está ya encargado de Obama y de aquellos países. ¿Aquí qué va a haber? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Vamos a leer por último el discurso que dio Pablo en una ciudad llamada Atenas. Y mira, quiero que veas si ante tantas cosas puede haber todavía necedad en nuestra actitud o nuestro comportamiento. Vamos a Hechos 17. Pablo está predicando de un Dios omnipresente, porque mira cómo lo presenta. Versículo 23, Hechos 17, versículo 23. Dice la Biblia: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba esta inscripción. ¿Qué decía la inscripción? Al Dios no conocido. Y mira Pablo lo que dijo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y mira cómo presenta Pablo la omnipresencia de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor. Aquí la palabra original en el griego es gobernador. Señor, gobierna, dueño, Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Amados, Él no nos necesita. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. Cuando tú piensas que lo que tú haces, que lo que tú desarrollas, que lo que tú sirves, piensas que nadie lo haría mejor que tú, cuidado. Porque el Dios omnipresente dice aquí: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él no necesita. Que antes de irnos, todos sin excepción, traigamos una ofrenda. Él no necesita. Lo que sí nosotros necesitamos es mostrarle la gratitud a Dios como consecuencia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso Pablo dice: no por necesidad, no porque Él necesita algo. Él es el dueño del oro, de la plata. Él no necesita. Pero sigue diciendo Pablo, hablando del Dios omnipresente. Fíjate el discurso que está dando. Como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, aquí está la omnipresencia, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, como hay un tiempo, hoy es el tiempo. Estás aquí porque es tu tiempo. Tu tiempo de que reconozcas la misericordia de Dios sobre tu vida, y que si no te ha pagado conforme tu comportamiento, no es porque seamos buenos, sino su amor, su gracia, su bondad se derrama para que algún día vengas al arrepentimiento como consecuencia de ese Dios que se muestra, de ese Dios que se revela. Si tu vida ha sido una vida de desorden, llegó el día, es tu tiempo de que lo ordenes. No sabemos. No quiero hablar a tu emoción. Quiero hablarte del Dios que no tiene límites ni de tiempo ni de espacio. Él lo hace. Así lo decidió, así lo decidió. Dice aquí, hablando del tiempo, para que busquen a Dios. Todo esto de que hemos hablado no es para que escuches un discurso más, sino para que tú y yo nos demos cuenta que Él está presente. Busquen a Dios. Si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Dios omnipresente no está lejos. Tú puedes estar sentado ahí y el Dios omnipresente te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Dios que está presente te dice: yo enderezaré tus veredas. El Dios omnipresente, Él sabe que estás batallando con ese hijo, con esa hija, y que no sabes ni qué hacer. Lo que sí no tienes que hacer es cubrir su pecado, porque entonces la culpa la vas a tener tú. Es muy difícil y muy duro, pero esa es la realidad. Hablarles de esta manera es como descorrer el velo y, de acuerdo a la palabra, mostrar la fotografía de quién es Dios. No pensemos que somos mayor que Él. Nunca digas más, porque somos nosotros los que le necesitamos a Él. Ahora,
no está lejos, dice, de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos, amados, y en Él nos movemos, amados. Si esta mañana la misericordia de Dios no se hubiera mostrado, no te levantas de esa cama. Entiéndelo. Cuando tú y yo sepamos qué es esa omnipresencia, tu respirar, tu hacer, tu decidir, lo vas a estar siempre consultando ante el Dios que es omnipresente. Amén. Ninguno tiene la vida comprada. Porque mira cómo termina el discurso Pablo. No quiero hablarte de las reacciones, pero mira, las reacciones no fueron buenas. Pero quiero hablarte solo del discurso que Pablo dijo y lo que él mencionó y la manera en la que les dibujó el Dios omnipresente. Fíjate cómo les digo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Repita conmigo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Una vez más. Porque en Él vivimos y nos movemos. Es solo su fortaleza, amados, quien nos da la gracia para aún terminar el mensaje. Es solo su gracia. ¿Nos fortaleció? Sí. ¿Abrió la garganta? Sí. ¿Puso su mano? Sí. ¿Somos buenos? No. ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Está en todo lugar? Quiero invitarles a que se pongan de pie.